luego, hablando del cerebro, del desarrollo del cerebro, para mí es fascinante. Comprender cómo funciona un órgano en los primeros años de vida, ver cómo crece, cómo evoluciona, cómo se moldea, esto ayuda un montón a los educadores y a los padres para conocer mejor al niño y poder trabajar mejor con ellos. Yo creo que todas las investigaciones del cerebro son bastante recientes. Hace años yo creo que es el órgano que más tarde del cuerpo humano que más tarde se ha investigado. Y cuando no, yo creo que es el más tarde. Tenemos al neurólogo, por eso. Tenemos al científico. La gran revolución fue en los años 60, 70, 80 y hubo un cambio paradigmático en estudiar y entender el cerebro, de tal forma que en los años 90 fue la década del cerebro, en el que parecía que íbamos a descubrirlo todo mucho más rápido, pero efectivamente descubrimos muchísimos de los procesos elementales que ocurren entre una neurona y otra neurona, entre unas cuantas neuronas, pero nos dimos cuenta el abismo ante el que nos encontrábamos. Abrimos una puerta y nos encontramos un abismo, que es millones de neuronas actuando en función de un contexto, en distintos momentos, que toman decisiones, no sabemos con qué parámetros y con qué medidas. Pero en fin, en ello estamos, por lo menos hemos sido conscientes de esa complejidad. ¿100 millones de neuronas cuando nace? Muchos más. ¿Muchos más? Muchos más. 100.000 billones. 100.000 billones con B de neuronas, cada una haciendo sinapsis, con 10.000 sinapsis por neuronas, es 10.000 billones de contactos posibles en el cerebro que van a generar en un órgano que es como un gel. Sí. O sea, el cerebro no es un órgano sólido, es como un gel en el que están flotando millones y millones de células que están actuando en función de sus contactos y podemos modificar esos contactos a lo largo de toda nuestra vida. Eso es la adaptación, eso es la neuroplasticidad, por eso podemos cambiar, podemos aprender, podemos olvidar. Todo eso no lo puede hacer ningún órgano que no tenga capacidad de reconstruirse cada momento, que es lo que está haciendo el cerebro. Pero al mismo tiempo que se reconstruye, mantiene una estructura básica. Por eso nosotros hemos sido distintos de niños, que de mayores, que de adultos, pero somos la misma persona. Mantenemos una línea narrativa de la función cerebral que nos identifica con nosotros mismos. Pero el cerebro de un niño tiene una potencialidad absoluta de hacer cualquier cosa. Lo que hay que dejar es que se desarrolle adecuadamente en todas las potencialidades que pueda hacer. ¿Y qué es adecuadamente? ¿Qué es adecuadamente? Esa es una buena pregunta. Han dicho estimularlo. El cerebro humano es humano, o sea, es como es porque está en los humanos. Si mi cerebro estuviese en un tiburón, sería un cerebro de tiburón. Por lo tanto, el ambiente genera la forma y la estructura del cerebro. Entonces, el cerebro humano está hecho para entender la vida humana. ¿Qué es el estímulo ideal? Lo normal. No podemos meterlo en una máquina de vibración, no le podemos hacer nada que no sea normal. ¿Y qué es lo más humano? Dentro de toda la complejidad de las cosas que hacemos los humanos, ¿qué es lo que más nos hace diferentes con respecto a otras especies? Es la inteligencia y el manejo inteligente de los principios, de los que serían las funciones mentales superiores y los conceptos abstractos. Y eso los generamos cuando necesitamos comunicarnos con otro. Por lo tanto, socialización y simbolismo. Eso nos hace distintos. Un lenguaje articulado, complejo y simbólico. Yo os puedo decir, una naranja rosa. Nunca hemos visto una naranja rosa, pero no la podemos imaginar. Tenemos capacidad de pensar cosas parecidas, aunque no la hayamos visto. Nos inventamos religiones, nos inventamos proyecciones, nos inventamos ilusiones. El cerebro es una máquina de hacer ilusiones. No estamos pensando en el pasado no existe. El presente es una autoayuda. Lo importante para el cerebro es el futuro. Pues eso, tenemos a un cerebro que tiene todo el futuro por delante. Es todo, o sea, lo único que tenemos que hacer es darle lo que necesita el cerebro humano, especialmente el cerebro humano: socialización y capacidad de comunicación de forma abstracta, compleja, simbolismo. Y eso se hace en la familia. La familia le enseña al niño los símbolos emocionales, los símbolos de amor y de cariño y de confianza, el jugar con los pares
es donde aprende a la frustración, al manejo de la frustración. El par no le tiene lástima y lo va a frustrar, pero aprende a frustrarse y desfrustrarse con sus pares, con sus iguales, y eso es lo que le va a permitir ir construyendo una estructura sobre la que luego basará otra serie de elementos en los que será su carácter, su destino, su predicción, su motivación. Pero sobre todo eso se basa sobre una estructura que se ha formado en la adolescencia, en la primera adolescencia, en la primera infancia. O sea, en los 3 primeros meses generamos nuestra respuesta al estrés para toda la vida. Fíjate, sí, es importante. Los receptores de esteroides los construimos en el cerebro y los distribuimos en los 3 primeros meses de vida, en dependencia, en relación con lo que nos cuida nuestra familia. Pues las emociones ahí son importantes. Claro, nosotros son fundamentales. necesitamos sentir, estar protegidos. Si nuestra madre nos protege, aumenta las hormonas del placer en el cerebro, que es la serotonina, eso hace que haya más receptores de esteroides y vamos a manejar el estrés bien toda nuestra vida. Y toda esa teoría y que el sistema nervioso también se forma en ese periodo de tiempo. Forman las conexiones y los receptores que están en las neuronas, por lo tanto tu capacidad de respuesta ante las situaciones que te vienen en el futuro, pero las haces en ese momento. Sí, sí, sí. Y si no las haces bien vas a tener un problema a lo largo de la vida.